¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual les voy a presentar un equipo reproductor en formato Blu-ray fabricado por la marca LG, con capacidad principalmente de aceptar y reproducir películas en tercera dimensión. El modelo correcto de este equipo es BX585. Como podemos observar, tiene una estética bastante atractiva, y lo mejor, más atractivo, es que trae su control remoto, y todavía más atractivo es que funciona con una sola pila AAA. Ok, entonces, pues bueno, si quieren ver cómo funciona este equipo, quieren saber este video, no sin antes pedirles que nos apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perder actualizaciones. Bien, pues como les digo, este equipo reproductor es en 3D. Viene con conexión inalámbrica vía Wi-Fi, además de que es compatible eh, con lo que es, pues bueno, discos DVD, y ofrece calidad de sonido Dolby Digital, resolución Full HD 1080p, salida para componente, audio y video tradicional tipo RCA, salida de audio digital tipo coaxial óptica, así como también salida HDMI, por supuesto. También compatible con archivos DivX de alta calidad. Y ¿qué más? Bueno, también es compatible con tecnología AnyNet Plus, la cual nos va a facilitar mucho las cosas, ya que, por ejemplo, si ustedes no tuvieran el control remoto de este dispositivo, van a poder utilizar el remoto de su televisor siempre y cuando estén conectados solamente vía HDMI. ¿Ok? Esa función trabaja solamente con HDMI. ¿Ok? Pero en este caso, como tenemos el control remoto original, pues no va a haber ningún problema. Así es que, pues bueno, vamos a tomar nuestro remoto. ¿Ok? Ya que pues física y estéticamente luce bastante bien este equipo. Podemos abrir esta compuerta y al interior ahí dice 3D, que por cierto, ya encendido, una vez que ya encendamos la unidad, se va a iluminar muy atractivo. Tenemos controles de expulsar bandeja, encendido y apagado, también controles de reproducción, así como también un puerto USB. Ok, lo cual es de bastante ayuda, ya que pues hay dispositivos que no tienen esos comandos y se batalla porque, pues bueno, quieres adelantar la escena o adelantar, retrasar un poco, y no tienes cómo hacerlo. Ok, vamos a cerrar aquí la compuerta y todo lo vamos a hacer la mayor parte con nuestro remoto. Por cierto, el remoto tiene una parte aquí como que, no sé, como que se les derritió. Bueno, no es que se le haya derretido, sino que a lo mejor pusieron algo caliente y se logró aquí deformar un poco. Ok, pero es mínimo porque miren, no, prácticamente no le afecta. Ok, está perfecto, muy chiquito el remoto, cabe en la palma de la mano, y les digo, funciona con una sola pila AAA. Ok, vamos a encender la unidad. Ahí está. Ok, ahí está encendida y la interfase te dice bienvenido LG. Ok, todo perfecto, ahí está cargando, se mira muy suave, una animación muy atractiva. Ok, por ejemplo, aquí si le abrimos, vamos a apreciar más lo que es eh, la iluminación LED que les había mencionado. Ok, entonces vamos a cerrarlo otra vez y vamos a ver la interfase. Esta es la interfase que ofrece el reproductor LG. Vamos a navegar aquí con nuestras flechas del cursor. Ahí está, categoría película, foto, música. Ah, esto es para contenido en línea. Ok, ahorita, por ejemplo, este tipo de dispositivos ya no es posible conectarse en línea porque la gran mayoría ya quedaron sin soporte técnico, y te puede aparecer como que sí hay señal de internet, pero al momento de quererte conectar a algún sitio ya no puede. Ok, porque pues bueno,
las compañías los dejan así descontinuados en ese aspecto para que ya no puedan conectarse. Ok, vamos a ver aquí, Netcast es lo mismo de internet, ajustes en general. Ok, a ver, entramos, enter. Aquí varios ajustes de pantalla, de lenguaje. El lenguaje para el display solamente hay tres opciones. Vamos a ponerlo en español. Ahí está. Audio, bloqueo, índice, Blu-ray. Esto, ok. Ajustes de red y otros ajustes. Ok. Bueno, es un vistazo en general. No vamos a ahondar en ello. Solamente vamos a concentrarnos en lo que es la capacidad de reproducir contenido tanto en discos tradicionales como contenido vía USB. Ok, vamos a abrir la bandeja. Ahí está, perfecto. Ok, y vamos a ir con nuestra primera película, que en este caso es un Blu-ray disc. Ok, vamos a tomar aquí el disco. Está empalmado con otro. Ok, esta es nuestra primera prueba usando, ok, Blu-ray disc es región A, está bien. Aquí por ejemplo lo voy a cerrar. Ahí está. Ok, vamos a esperar a que lo lea. En el televisor aparece, ahí está, ya lo identificó, sabe que es un Blu-ray disc. Estaba dando vueltas hace unos instantes, pero ya. Ahí está, mira, rapidito, ya sabe qué onda. Ok, muy bien. No es tan, bueno, es muy cercano a la rapidez con la cual Samsung, los reproductores Blu-ray Samsung detectan los discos, pero aún así está muy bien. Ok, más rápido que Sony. Los Blu-ray disc Sony sí, te puedo decir que sí lo reconoce más rápido que Sony, pero no tan rápido como Samsung. Samsung sí es demasiado rápido para detectar los discos. Ok, ahí está. Ahorita vamos a darle audio. Bueno, déjame un momento enfocar aquí las imágenes que están pasando para que se den una idea la reproducción. No lo podemos dejar mucho tiempo por cuestiones de copyright, pero ahí está. Son los avances de cine. Ok, y ahí lo está reproduciendo muy bien. Ok. Ok, vamos a darle audio. Ok, ahí le quitamos audio. Y vamos a saltar todos estos avances de cine. Todo lo estamos haciendo aquí con el remoto. Vamos a ver si podemos brincar este también. No, no nos deja. Ok, tampoco no nos deja. Ahí ya me brinqué otro avance. Ok, estoy esperando que llegue al menú principal. Ok, ahí está en loading. Ahorita en unos instantes va a aparecer ya. Ok, ahí va a aparecer el menú principal. Exactamente ahí está, mira. Este es el menú principal de la película. Ok, no lo voy a enfocar mucho por cuestiones de copyright. Pero acá abajo, presten atención aquí en las leyendas, dice captions, scenes. Voy a entrar aquí. Vamos a ir seleccionando algunas escenas. Voy a entrar a esta escena. Ok. Y ahí está. Ok. Ahí está reproduciendo. Ay, caray. Ya me dio hambre. Ok. Ahí está reproduciendo esta escena con óptima calidad. La verdad está súper bien la calidad. Estamos viendo aquí el detalle, todo muy suave, ok. Y aquí en la pequeña pantalla que es muy... Los dígitos están un poquito pequeños, pero se miran bastante bien. Vamos a abrir aquí la tapa. Y ahí pueden ver que dice Blu-ray 3D
muy agradable, estas como ondas que tiene a los costados, y ahí está el tiempo acumulativo en el minuto 41, casi 42, está muy suave, ok. Y aquí en la pantalla están pasando escenas así como con que usan cuchillo, y ya sabrán. Oh my god. Ok. Está muy bien la calidad de este reproductor, ¿eh? La verdad, si lo vieran en persona, se mira mejor todavía. Ok. No, casi no presento muchos equipos LG. No porque no me gusten, sino porque casi no salen mucho. Y aparte, el remoto de estos equipos no es tan común como el remoto de los equipos Sony u otras marcas. Aquí, por ejemplo, ese remoto sí es un poquito más difícil de conseguir. Ok, estamos viendo que está bastante bien la calidad, y lo pueden ver. Está muy bien. No le vamos a seguir enfocando, si no va a caer aquí alguna restricción por escenas violentas. Ok, vamos a darle stop. Ok, y expulsamos el disco. La verdad sí me sorprende que este equipo, digo, no se ve mal, pero está muy buena la calidad que está ofreciendo en Blu-ray Disc. Ok, bien. Ahora vamos a ir con un disco. eh, bueno, en este caso no lo va a aceptar, pero solamente lo voy a dejar en claro. Es un Blu-ray Disc pirata. Ok. Ok, que lo lea mientras estamos aquí preparando los siguientes discos, y se van a dar cuenta que, pues bueno, ese disco no lo va a aceptar, por lo tanto solamente va a ser compatible con discos originales, ok, en el formato Blu-ray. Ok, ahí está, ahí lo escupe y pues no lo aceptó. No recuerdo si sale una leyenda aquí en el televisor. No sale, pero más que suficiente que ya lo expulsó, quiere decir que no lo acepta. Discos piratas, ok. Entonces, solamente puros originales. Vamos a ir ahora con el formato DVD. Tenemos una película original, ok. Vamos a esperar a que lo lea. Arriba está dando vueltas, mira. Siempre me gana. DVD, ahora ya cambió DVD. Hace unos momentos estaba que decía Blu-ray, BD, pero ahora es DVD, ok. Ahí están los anuncios antipiratería. El opening. Vamos a ver si me puedo saltar todo esto. Ahí lo salté con el remoto. Y aquí está dando... bueno, son avances de cine. Estamos ahora en el formato DVD, ok. Recuerden que la imagen la vas a poder disfrutar en calidad 1080p, ok. Lo cual es pues mucho mejor que en su momento las DVDs, la calidad de imagen que estaban brindando, ok. Está todo muy bien. Vamos a darle un poquito de audio. Whether you're watching the latest hit or a classic, Ahí está. it's perfect picture and sound. Ahí está. No mucho tiempo por la cuestión de copyright. Ok, muy bien. Vamos a sacar el disco. Es prácticamente lo mismo que vieron con el Blu-ray. Puedes adelantar, retrasar, etcétera. Si lo está reconociendo y lo está reproduciendo de buena forma. Ok. Ok. Vamos a ir ahora con una película DVD original. La que vieron ahorita, el disco negro, este disco es región 1, DVD región 1. Ahora vamos a hacer la prueba con un disco original DVD región 4. Ok. Ok. Este es un disco
región 4. Ahí está, región 4. Y pues lo vamos a intentar leerlo en un equipo que se supone que no debería ser compatible con discos región 4, pero en la práctica resulta que sí lo es. Ok, ya lo detectó. Rapidito ahorita va a aparecer el menú. Ahí está el opening. Ok, casi está a la misma velocidad de reconocimiento de los equipos Samsung. No es igual, pero es muy aproximada. Ok, ahí está el menú. Ok, vamos a ir a selección de escenas. Ok, vamos a ir acá hasta abajo. Bueno, vamos a ir mejor por acá. Ok, esta escena está sola. Ahí está, miren. Ya estamos reproduciendo esta escena. Ok, vamos a darle audio, que casi no hay mucho audio aquí porque es una escena silenciosa. Ok, y pues bueno, se mira muy bien, la verdad, se mira muy suave. Lo pueden ver. Ok, vamos a avanzar un poquito. Vamos a adelantarlo así durante el playback a cierta velocidad. Mira, ahí está. Ok, ok, muy bien. Y vamos a saltar escenas o capítulos hacia atrás. Ajá. Ok. Ahí está. Ok. Sacamos el disco. Y ahí lo tienen. Es un disco original, región 4, el cual se supone que no debería ser compatible con este equipo, pero en la práctica sí lo puedes leer sin problema. Por lo tanto, si tienes pues una gran cantidad de películas en DVD región 4, las debe leer sin problema. Okay. Vamos a ir ahora con un DVD copia. Ok, es un DVD copia. Ok. Y pues bueno, esta película es como bajada o grabada directamente del cine ahí en la butaca. Más o menos para que se den una idea cómo qué calidad se va a observar ahorita. Rapidísimo, ya la identificó. Este es el menú. Vamos a darle Enter. Ok, ¿estaba? Ahí está. Ok. Ok, ahí está corriendo la película. Vamos a ir saltando de escenas. Looks like. Oh, it is it? I wish you. Stop. Vamos a adelantar así más rapidito. Make it 6 and I'll think about it. 6 shillings? Ok, vamos a regresarlo más rápido. As I said. No, at the house. I'm told there's quite a substantial amount. I don't expect to be finished until... Ok, muy bien. Pues esa es una película grabada así con calidad de que alguien la grabó ahí cuando fue al cine más o menos. Y aún así se mira bien. Ok. Bueno, DVD grabado sin problemas.
Muy bien, vamos a ir ahora con el formato MP3. Ok, CD MP3. Y vamos a bajarle un buen al audio, porque cuando pones audio si se va muy arriba el volumen. Casi en todos pasa lo mismo. Ok, vamos a ir ahora a categoría de música. Categoría de música. Y aquí vemos todas las canciones que tiene. Ahí podemos ir navegando entre toda la lista. A ver, vamos a presionar el botón rojo, ver cambio. Ajá, pueda desplegar así un poquito más extenso de cómo, mira, así o así. Ok, vamos a ir aquí, enter. Ahí está reproduciendo. Ok. Vamos a darle pausa. Por ejemplo, aquí en el remoto tenemos casi hasta mero abajo esos controles, esos botones de color. Y ahorita para cambiar la visualización tuve que presionar el botón rojo. Ok, aquí en este caso abajo, ahí nos dice que para poder cambiar de dispositivo, se refiere a que si tienes un disco al interior y si al mismo tiempo tienes conectado un dispositivo USB, con el botón verde vas a poder cambiar entre ambos. Cada vez que presiones el botón verde vas a poder elegir entre disco, que sea la fuente de reproducción del disco, o de lo que tengas conectado en el puerto USB. Ok, ahí está otra vez. Ok, detenemos todo y nos vamos a ir a Home, al menú de inicio. Y ahí estamos otra vez. Ok, muy bien. Ahora, pues bueno, vamos a sacar. Ese fue el último disco. Y ahora vamos a pasar a... Bueno, es más, ¿saben qué? Lo vamos a dejar adentro para hacer ese cambio que mencioné ahorita del cambio de dispositivo. Vamos ahora a elegir lo que es... Vamos a elegir reproducir material contenido en disco externo. Aunque bueno, a decir verdad, me parece que en este equipo solamente va a ser posible reproducir desde memoria USB, ya que el disco duro me parece que no lo va a aceptar. Aquí tenemos un disco duro de 300 gigabytes conectado vía USB. Vamos a ver si lo reconoce. No todos reconocen los discos duros externos. Ok, ahorita permítame a ver si lo logra identificar. Por lo pronto ahí en el margen superior derecho ya apareció el símbolo de USB, pero quiero ver si efectivamente lo va a reconocer. Ok, bueno, vamos a ir aquí a menú principal, y voy a ir a lo que es pues película, que es el contenido principal de ese disco duro externo. Damos enter. Y ok, aquí tenemos las dos fuentes. El CD de datos, en este caso pues es el disco de música que ya acabamos de escuchar. Si damos con las flechitas hacia la derecha, vamos a elegir el USB. Hacia abajo, a ver, drive 1, damos enter. Ok, efectivamente estamos viendo aquí el contenido. Voy a apretar el botón rojo del remoto para cambiar la forma en cómo se visualiza. Ok, muy bien. Vamos a ver, estos son archivos
MKV. A ver, vamos a reproducir uno de estos. Enter. Ahí está. Ahí estamos reproduciendo parte de ese archivo. Ok. Y me parece que tiene los subtítulos activados, mira. Sí, tiene ahí algo activado. Ok. Vamos a darle audio. Spider. Ok, muy bien. Ahí están las imágenes, todo muy suave. Ok. Ok, vamos a regresar. Bueno, vamos a detenerlo. Y volvemos al menú que estábamos en la categoría de película. Ok. Entonces, ese es un archivo MKV. Los archivos que son, por ejemplo, archivos AVI, archivos DivX, XBit, son, pues bueno, no hay tanto problema por lo general para reproducirlos. En este caso, los que da un poquito más, podría dar un problema reproducirlos son los archivos MKV, que es el que acabamos de observar, el MP4, pero encima el que más da problemas es el MKV en algunos equipos. ¿Ok? Aquí en este caso lo está reproduciendo muy bien. Vamos a ver. Ok, vamos a ver este. A ver. Sí, vamos a ver este archivo. A ver. Ese es AVI. Ok, ese es archivo AVI. Y lo vamos a adelantar. Perdón, la voz. Lo vamos a adelantar así bien rápido. Ok, muy bien. Estamos viendo que el archivo se está reproduciendo, pero a alta velocidad. Está reproduciendo otra vez. Ok, ya ahí lo vamos a dejar. Creo que de repente me caía copyright por eso. Ok, bueno. Vamos a dar stop. Y vuelvo otra vez aquí al menú donde estábamos. Ok. Por ejemplo, como ese disco duro tiene material película, no tiene fotografía ni música, lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, pero vamos a hacer cambio de dispositivo. Es decir, que en lugar de que reproduzca del disco duro, ahora que reproduzca de el disco que tenga, en este caso, uno de música. Vamos a apretar el botón verde. Y aquí te va a preguntar. Ok, ahorita estamos en USB. Vamos aquí donde dice datos. Damos enter. Ok, vacío porque estamos en la categoría de película. Tenemos que movernos a la categoría de música. Ok, si por ejemplo fuera un disco que tuviera material de, de cualquier otro, por ejemplo de foto y de película, nos aparecería contenido, pero como es pura música, tenemos que ir a donde dice música. Ok, vamos a ir otra vez, dar enter. Si se fijan en el margen superior izquierdo, ahora sí aparece music. Damos enter y ahora sí debe aparecer exactamente toda la lista de canciones. Ok, vamos a ir a reproducir esta canción. Ok, vamos a dar ahora botón verde otra vez. Y nuevamente nos va a preguntar que si queremos de CD o USB. Drive 1, damos enter. En la parte superior derecha alcanzamos a ver todo el espacio que se ha utilizado y el espacio disponible. Ok, son que, bueno, expresado megabytes. Ok,
Y aquí está la carpeta Drive 1. Ya tenemos todo. Ahí está, carpetas, etcétera, ok. Pero bueno, eso es básicamente para un disco duro externo. En este caso estamos utilizando, les recuerdo, un disco duro de 300 gigabytes. Es disco mecánico, no es disco solid state, pero igual pueden utilizar un disco de estado sólido, que son más nuevos, más modernos que este tipo. Este tipo tiene piezas mecánicas movibles al interior, ok. Bueno, ahora sí, por último vamos a hacer la prueba con la memoria USB, la cual tiene las tres categorías archivos, ok. Vamos a insertar la memoria y esperar a que lo lea, ok. Ok, ya aparece ahí en la pantalla. Miren, ya nos aparece aquí otro mensaje y ahorita estaba pintado al lado derecho superior el icono de USB. Entonces el USB, como les mencioné, tiene tres categorías. Vamos a ir con la de fotografía. Vamos a dar enter, ok, y estos son los archivos que tiene, ok. Igual hasta mero abajo se van a dar cuenta que nos ofrece otra vez el botón verde para cambiar de dispositivo y también el rojo para cambiar de qué forma visualiza el contenido, ok, sí, así, ok. En el caso de fotografía se me hace más fácil así. Vamos a darle enter, ok, y ahí estamos viendo una imagen con excelente calidad de detalle, ok, todo muy bien. Ok, vamos a avanzar a la siguiente imagen. Ok, está. Otra imagen. Y otra más. Ok, muy bien. Vamos a abrir un poquito más la toma. Y ahí está. Okay. Muy bien, vamos a detener la reproducción. Ok, esto es en la categoría fotografía. Ahí está, foto. Foto USB, por vía USB. Okay. Nuevamente aquí la cantidad utilizada y la cantidad disponible expresada en megabytes. Ok, muy bien. Vamos a cambiar entonces otra categoría. Vamos a darle en back. Ya vimos fotografía. Ahora vamos a ir a película, que solamente hay dos archivos. Igual te va a preguntar si quieres desde el disco o vía USB. Vamos a seleccionar este último. Vamos a reproducir este archivo, que es el archivo, es un archivo, déjame ver la extensión, MKV, sí, es un MKV, aquí lo pueden ver, MKV, ok, el de abajo creo es MP4, pero vamos a dar reproducir este archivo. Ok, vamos a quitar aquí el sonido por cuestiones de copyright y de igual forma no lo vamos a mostrar todo porque pues bueno, copyright. Ok, ahí está reproduciendo, todo bien. Y aquí el USB ahí está en plena acción. Ok, y ahí está reproduciendo bastante bien, con muy buena calidad. Ahorita, por ejemplo, estos subtítulos que están en su... Bueno, son como subtítulos para las personas que, este, que no pueden escuchar. Ahí por eso lo despliega de esa forma. Ok, vamos a darle stop. Ok, vamos a dar back. Voy a ir rapidito aquí a categoría de música y vamos a reproducir
una de las pistas. Ahí está. Vamos a reproducir esta pista. Ok, está silenciado. Déjame darle pausa. Vamos a activar sonido. Ahí está. Otra vez reproducir. Ahí está. Ok, detenemos y vamos a ir otra vez aquí a Home, al menú principal. Ok, aquí en el remoto tiene un pequeño botoncito con una pequeña casa. Ese es el Home. Ahí está, Home. Ok, y hay otro que es Back, solamente para un paso hacia atrás. Pero el Home es como que de un solo golpe volver al inicio. Ok. Vamos a ir aquí a configuración, a ver si encontramos lo de los subtítulos. Me imagino que sí debe estar por aquí. Ajustes de pantalla, de idioma, ajustes de idioma, subtítulo del disco, ok, menú del disco. Y a ver, ok, vamos a subtítulo del disco apagado. Ok. O no recuerdo la verdad si aquí en el... A lo mejor se me activó accidentalmente ahorita en el televisor. Visualización, sí, sí, no. Ok. A ver, vamos a ver. Ahorita vamos a hacer la prueba otra vez. Menú del disco. Original. ¿No se puede apagar? No. No hay forma de apagarlo. Audio del disco. Original. Obviamente no se puede apagar. Ah, ok. Subtítulo del disco. Ok. Vamos a ir acá. A ver. No. No hay nada. Ok. Vamos a ir otra vez aquí a Home. Ay. Ah, ok. Me parece que ya la encontramos aquí. Espérame. Ok. Vamos a ir aquí a Home. Y lo que pasa es que aquí en el remoto dice Caption. Ok. Vamos a reproducir otra vez un archivo del USB. Vamos a ir aquí a película. USB. Ok, muy bien. Ahí está reproduciendo. No es necesario que estemos viendo el video. Lo que quiero es quitar esos subtítulos que estamos viendo en la parte inferior de la televisión. Estos subtítulos. Ok, eso es lo que yo quiero remover. Y me parece que ya encontré la respuesta. Vamos a quitar esto. O no sé si el remoto tal vez esté dañado. Parece que ya... Ah, no. Todavía sigue. Todavía sigue. Ok. Vamos a dar stop. Lo que pasa es que aquí en el remoto trae una tecla justo donde está derretido aquí que dice Caption. Y a veces cuando presionas Caption, pues se activan una especie de subtítulos. Y esos subtítulos son los que ahí aparecen todo el tiempo. Ok. Entonces, ahorita... Ok.
Déjenme ver a ver si podemos arreglar esto. Ok. Dale el de abajo. Ok. Info, menú. Ok, aquí está. Bueno, lo que pasa es que no lo puedo enfocar ahorita bien porque está saliendo, pero ahorita presioné lo que es info diagonal menú en el remoto. Ahí está. Y me sale esto. Ahorita voy a ver si podemos, o hay una opción de que se pueda quitar los títulos. Aunque me parece que no va a ser posible. No va a ser posible. Ok, vamos a regresarnos. Ok, no se puede. Voy a adelantar más. Ok, captions. No sé, aquí está pasando la escena, miren. Y ya no me está saliendo subtítulos. Ahí están hablando y abajo ya no me aparecen subtítulos. No sé si sea específicamente del archivo. Porque aquí ya no están saliendo. Aquí ya no salen. Vamos a darle stop y vamos a volver a intentar con el archivo que estábamos presentando esos subtítulos. A ver si aparecen. A ver, vamos a adelantarlo. Sí. Ok. La verdad, no sé por qué está eso. Ahí está saliendo los subtítulos, pero nomás en ese capítulo porque los otros no. Ah, ya lo apagué. Ok, ya está. Ok, vamos a decirle cómo lo logramos. Ok, ahorita que, bueno, lo voy a adelantar esto. Ahí está. Y es más, lo vamos a pausar para que no esté pasando así mucho. Ok, en el remoto, este botón que dice Info, Menú, este lo van a presionar y les va a aparecer acá en la parte superior izquierda lo siguiente. Este cuadro. Entonces, donde dice ABC, ahí lo van a tener en apagado, debe decir apagado, ok, para que no les esté saliendo esos subtítulos. Y ahí dice la información del archivo, bla bla bla. Pero miren, lo podemos cambiar. A ver, ahorita lo cambiamos. Ok, ahí me estoy moviendo. Sí, ahorita estaba saliendo, pero ya. Creo que debe estar reproduciendo la película. Vamos a reproducir. Ahí está. Ahí está. Tiene que estar, tiene que estar en reproducción. Lo voy a mover para que no me caiga el copyright. Tiene que estar en reproducción. Si no está reproduciendo, no te da las flechas laterales donde dice apagado. Ok, aquí por ejemplo ya le cambié con las flechas de navegación. Ahí está apagado. Otra vez 1. En 1 quiere decir que están activos los subtítulos. Y acá abajo ahí está, mira. Ok, te narra todo lo que está pasando como para personas que no pueden escuchar. Apagado. Y aquí ya no aparece nada. Otra vez los activo. Y ahí está, mira. Otra vez los apago. Y listo. Ok, ahí está apagado. Ok, muy bien. Entonces, esa es la forma de cómo quitar los subtítulos si es que te aparecen con este equipo. Aquí info menú durante la reproducción. Tiene que estar
corriendo la película, ya sea en USB, en disco, como sea, tiene que estar corriendo, y ya que esté reproduciendo la película, presionas, ubicas donde dice ABC, el primero, y con las flechas de navegar tienes que seleccionar hasta que diga apagado. ¿Ok? De esa forma ya se quitan los subtítulos. Ok, muy bien. Pues bueno, un detalle que no nos esperamos. De todas las unidades, creo que es la única que no sé si así viene o se activó, no lo sé, pero bueno, ya lo pudimos resolver. Ok, vamos entonces, menú principal, home. Ahí está el menú principal. Vamos a demostrar que aquí el input, la entrada hacia el televisor, es la de HDMI. Aquí están viendo que dice DVD diagonal DVD. Esa es una de las dos entradas para HDMI. También lo puedes poner en videograbadora. Bueno, yo lo bauticé videograbadora, pero realmente es usar las conexiones de colores RCA que están en la parte posterior. Estas color rojo, blanco y amarillo. El otro aquí enseguida es el HDMI, pero ahorita ya estamos en resolución estándar, y vamos a ver que en la parte superior pues ya no aparece el HDMI con aspecto 16:9. Vamos a cambiar otra vez a entrada HDMI, y ahora sí debe aparecer 1080p HD de aspecto 16:9. Incluso todas las letras, los diseños son más refinados, más pues no tan ásperos. Ok, vamos a volver a cambiar otra vez para que vean la diferencia. Y aquí vemos que ya está, aquí sí se nota un poquito más difuso, no están tan afilados, nítidos. Ok, volvemos otra vez a input, aquí, y ahora sí, tanto las letras como los iconos ya se miran mucho más detallados, más nítidos, más afilados. Ahí se ve perfectamente el detalle, mira. Ok, de esa forma se demuestra que las conexiones allá atrás, tanto para RCA como para HDMI, están funcionando muy bien. Es muy importante que en el control remoto de tu televisor ubiques el botón, en este caso que es Input, y con ese vas a cambiar por qué puerto va a recibir la señal el televisor. ¿Ok? En este caso ya lo dejamos para que entre por HDMI, y de esa forma tengamos la máxima resolución, que son 1080p. ¿Ok? En el remoto, en este caso, ok, si te lo ofrece también el input. Por ejemplo, si tú tuvieras un televisor marca LG, solamente en este apartado, este recuadro que aparece, tenemos opciones encendido y apagado, cambio en la entrada de señal hacia el televisor, que es lo que les acabo de mencionar, input, y controles de volumen. Ok, es algo muy básico, pero que te lo ofrece en este pequeño remoto, por si acaso tu televisor LG es que no funcione o no tengas el remoto. Pues bueno, de esa forma puedes activarlo. Ok, y pues bueno, básicamente eso es. Ok, vamos a extraer aquí el USB sin problemas. Ok, lo vamos a apagar y sacamos, a ver si se quedó nuestro disco, ¿verdad? Exactamente, se quedó nuestro disco. Ahí está. Ok, lo apagamos una vez y ahí está. Ok, el equipo está funcionando de manera excelente para producir material en disco tradicional, así como también contenido usando el puerto USB, en este caso discos duros externos, memorias USB también. Ok, y pues bueno, en lo que es contenido, aunque aquí en la parte superior dice una etiquetita Netflix, la verdad no, ya estos equipos ya no se pueden conectar a internet. Te puede parecer que sí estableciste conexión, pero ya no es posible
observar o disfrutar de contenido en línea, porque pues ya están descontinuados en ese aspecto. Las propias empresas ya le cortaron el soporte y ya por eso ya no pueden enlazarse. ¿Ok? Los únicos que sí se pueden enlazar, que por cierto aquí en la tienda hay 3 modelos disponibles para quien esté interesado. Estamos hablando de la marca Samsung. Son equipos reproductores Blu-ray inteligentes, que te leen exactamente todo lo que acabas de ver a una velocidad incluso mucho más fluida que lo que viste. Y también se pueden conectar vía internet a 3 sitios, lo que es YouTube, Amazon y Netflix. Ok, ahorita todavía que estamos grabando este video, año 2025 octubre, esos equipos todavía se pueden conectar a esos 3 sitios, e incluso lanzar contenido desde tu móvil sin problema, vía inalámbrica, con una navegación muy fluida. Ok, pero este equipo está más enfocado actualmente para efectos, como ya lo vieron, de reproducción. Ok, eso más que nada para eso. Y nuevamente para recordarles también que si quieren disfrutar de contenido en 3D, tienen que tener todos los elementos restantes. Digo, este equipo Blu-ray es uno de ellos, pero lo que es la película en 3D, el difusor, las gafas, ¿qué otra cosa? El televisor, ya lo dijimos, entre otros elementos que son necesarios para tener esa experiencia en 3D. ¿Ok? Mientras tanto, pues bueno, este equipo pasa la prueba por mucho y está súper bien. ¿Ok? Los recuerdo también que este y otros equipos están a la venta por si acaso les interesa. Visiten en la descripción, ahí están los enlaces correspondientes. Visiten nuestra tienda en línea, la pueden seguir para no perderse actualizaciones. Igual como pueden seguir este canal para no perderse actualizaciones. ¿Ok? Tenemos también nuestro Instagram ahí en la descripción por si gustan contactarnos, ver el material que hemos promocionado ahí también, ahí lo pueden hacer. ¿Ok? Pues bueno, llegamos ahora sí al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, por favor no se olviden de apoyar con un like, compartan, comenten y suscríbanse. ¿Ok? Yo soy Gus Walker, les deseo que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.